Esta es una pregunta de neurología. Dice, a fin de prevenir un daño neuronal en un paciente en coma, los siguientes problemas deben corregirse de inmediato. Solo uno de los señalados no es prioridad, no es prioritario. Y nos dan varias alternativas: hipertermia, hipotensión arterial, hipoxia, hipercapnia, hiperemesis. La respuesta es simple, pero vamos a interpretar las alternativas. Primero, recordar que coma es, según la escala de Glasgow, una puntuación menor o igual a 8 puntos. Esa es pregunta de examen. Menor o igual a 8 puntos, paciente en coma ya es tributario de intubación orotraqueal. Además, un paciente en coma no responde a estímulos dolorosos, no responde a dolor profundo. Un paciente en coma tiene arreflexia, no hay reflejos osteotendinosos y puede haber compromiso de la función vegetativa. Por eso que la mayor parte de los pacientes en coma son tributarios de ventilación mecánica. Aquí recordemos el Glasgow, que también es pregunta de examen de varias formas. Primero vemos la respuesta ocular. 4 puntos si el paciente abre espontáneamente los ojos. 1 punto si no abre los ojos. Vamos a ver en forma gradual. 4 puntos si abre espontáneamente los ojos. 3 si abre los ojos a órdenes verbales. Es una orden simple. Abra los ojos y los abre. 2 si abre los ojos recién frente a estímulo doloroso. En este caso está estimulando el examinador un punto doloroso y el paciente abre los ojos. Este es dolor profundo, lo que equivale también a presionar el esternón con los nudillos de la mano, o ya una forma ya un poco más poco recomendable es presionar las tetillas del paciente. Y si a pesar que se le aplica dolor profundo no abre los ojos, ya es solamente 1 punto. Luego vemos la respuesta verbal. Si responde en forma orientada, en forma adecuada, coherente, 5 puntos. En cambio, si está confuso en alguna de las esferas, tiempo, espacio, persona, 4 puntos. Si la respuesta es inapropiada, cuando no se entabla una conversación coherente entre el paciente y el examinador, 3 puntos. Y si son gruñidos, quejidos solamente, 2 puntos. Y si no habla, 1 punto. Respuesta motora. Tenemos que si el paciente realiza los movimientos frente a la orden, levante la mano, levante la pierna, 6 puntos. 5 puntos, aquí estamos estimulando el dolor y el paciente va con la mano para retirar la mano de quien le está produciendo dolor. Localiza la zona del dolor. Aquí se está estimulando con un lapicero, se presiona la uña y eso produce bastante dolor y el paciente retira la extremidad. Este es 5 puntos. Respuesta flexora y extensora. Flexora, vean, esta es una flexión anormal. Flexión anormal, 3 puntos. Y esta es una extensión anormal, 2 puntos, si no respuesta, 1 punto. De acá se derivan también preguntas. Cuando nos preguntan cuál es la posición del paciente o la respuesta motora que nos indica decorticación. Y es esta, respuesta flexora anormal. Y que nos indica descerebración es la respuesta extensora anormal. Otra pregunta que se puede derivar de acá es ¿cuál tiene mayor validez para evaluar el estado mental o el estado de conciencia del paciente? O frente a la respuesta del paciente. ¿Qué me interesa más? ¿Cuál tiene mayor validez? ¿Que responda moviendo las extremidades superiores o que responda moviendo las extremidades inferiores? ¿Qué dice? ¿Cuál tiene mayor validez para evaluar el estado de conciencia? ¿Movimientos superiores, miembros superiores o miembros inferiores? La respuesta es, ¿la están viendo? Miembros superiores. Tiene mayor validez que responda solamente moviendo los miembros inferiores. Veamos ahora las asociaciones o las complicaciones de un paciente en coma. Primero, la presión arterial. Puede haber 2 posibilidades, o que tenga hipertensión arterial o que tenga hipotensión arterial.
Ya nosotros sabemos que el hecho de que tenga hipertensión arterial no significa necesariamente que deba recibir tratamiento. Nosotros nos guiamos en base a la presión arterial media. La presión arterial media, que también podría ser pregunta de examen. Doctora Jackie, ¿cómo calcula la presión arterial media? Claro, muy bien. Eso hay que tenerlo presente. Una sistólica más 2 diastólicas entre 3. Y ustedes saben que la autorregulación cerebral, que el cerebro mantiene su flujo frente a una situación de agresión, una situación de disminución de la circulación, siempre y cuando la presión arterial media se mantenga entre 60 y 130. Entonces, si el paciente tiene una presión arterial media mayor de 130 milímetros de mercurio, recién está indicado el tratamiento. ¿En qué situaciones puede haber hipertensión arterial? Cuando hay accidentes cerebrovasculares, sobre todo hemorragia cerebral. La presión está en valores bastante altos. Cuando hay encefalopatía hipertensiva o paciente con hipertensión arterial grado sumo y que tiene compromiso del sensorio, incluso que ha convulsionado. Un paciente con coma urémico. También, por retención de agua y sodio, puede llevar a hipertensión arterial. Entonces, luego vayamos ya al otro extremo, cuando la presión arterial disminuye. Ya hay hipotensión arterial. Cuando la presión arterial sistólica está por debajo de 90. Se considera 90 el límite inferior. Y se considera, ¿cuándo se considera una disminución ya más severa de la presión arterial? Cuando la presión sistólica está por debajo de 60. Estamos hablando ahí de shock severo. Entonces, causas de hipotensión arterial. Diabetes mellitus. ¿Cómo así? Entonces, en este caso estamos hablando de una complicación aguda de diabetes mellitus. ¿Cómo yo me doy cuenta que el paciente diabético tiene una complicación aguda? ¿Por qué? Porque hay trastorno del sensorio. En este caso ya pues grado sumo, coma, pero hay un deterioro progresivo del sensorio. Entonces, cuando yo tengo paciente diabético y que llega en coma, yo tengo 3 posibilidades: que sea un coma cetoacidótico, que sea un coma hiperglicémico, coma hiperosmolar hiperglicémico, un coma hipoglicémico. Si el paciente tiene síntomas de descompensación, estamos hablando de polidipsia y poliuria, no polifagia, entonces debo plantear 2 posibilidades: un coma cetoacidótico, un coma hiperosmolar. De estos 2, ¿en cuál de estos 2 hay mayor predisposición a la hipotensión? Es en el coma hiperosmolar, porque el paciente se deshidrata más, hay mayor pérdida de volumen. Si ustedes ven un caso clínico, tienen un paciente diabético y que viene con hipotensión, que viene chocado, lo más probable es que sea coma hiperosmolar, porque en ese caso va a haber una gran pérdida de volumen debido a esto a que, como es más frecuente en los adultos mayores, ellos tienen un adulto mayor que tenga compromiso del estado mental, muy difícilmente va a rehidratarse por sí mismo. El otro es el coma alcohólico, en este caso etilismo agudo. Un paciente que tiene hemorragia interna, puede ser post-traumática, ruptura de hígado, ruptura de vaso, alguna víscera interna. Un paciente con infarto agudo de miocardio. Si nos preguntan, ¿qué pacientes con infarto agudo de miocardio pueden desarrollar hipotensión arterial, pueden desarrollar shock cardiogénico y eso lleva al estado de coma? Doctora Chela, paciente con infarto agudo de miocardio y que viene con hipotensión arterial. ¿Qué localización? ¿Anterior, inferior o posterior? Es que, acuérdate, la presión hacia dónde se va, hacia abajo. Es porque el infarto, ¿dónde está? Abajo, en la cara inferior. ¿Así te acuerdas? IMA de cara inferior, hipotensión arterial. IMA de cara anterior, arritmias. Esa es la asociación. Sepsis, pero sepsis severa. Ya saben la definición de sepsis. Sepsis es el SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica más evidencia de infección. Puede ser solamente clínicamente o puede ser mediante cultivo, pero eso solamente se da en menos del 40%. Sepsis severa. Sepsis severa cuando ya hay disfunción orgánica y en este caso caída de la presión arterial. Y la enfermedad de Addison, también un paciente
varón, delgado, que viene con diarrea crónica, que viene hiperpimentado, incluso las mucosas orales están hiperpigmentadas y nos llega con hipertensión arterial. Un paciente varón que tiene ese perfil, crónicamente enfermo y llega con hipotensión arterial. Y además, si le tomamos una glucosa, la glucosa va a estar disminuida. Y esa aparente contradicción, hay que tener en cuenta esa contradicción, que este paciente que tiene hipoglicemia cursa con hipotensión arterial, cuando en realidad los casos de hipoglicemia deben cursar con hipertensión arterial. Entonces, pero si yo veo un paciente que tiene hipoglicemia y en lugar de tener hipertensión tiene hipotensión arterial, ya el diagnóstico está hecho. Esa es insuficiencia suprarrenal. Y si además está pigmentado, entonces eso es insuficiencia suprarrenal primaria y es enfermedad de Addison, que mayormente es ocasionada por tuberculosis y ya de causa autoinmune en otros en el extranjero. Bueno, esto en cuanto a la hipertensión e hipotensión arterial. Si el paciente está hipotenso, tenemos que usar inotrópicos. ¿Cuál es el inotrópico? Es dobutamina. Y si es cardíaco, es dobutamina más dopamina. Si les preguntan, esto puede ser pregunta de examen. Yo tengo un paciente chocado, muy bien. Entonces ya utilizo inotrópicos. ¿Qué utilizo? Dopamina. Dosis dopaminérgica, hasta 10 microgramos por kilo minuto. Pero si yo quiero, no responde, entonces yo quiero aumentar la dosis de dopamina por encima de 10 microgramos kilo minuto. Y ustedes saben que si aumento la dosis de dopamina, voy a producir vasoconstricción exagerada y los riñones pueden sufrir. Entonces, ¿qué me dicen? Asóciale dobutamina. Entonces, si yo quiero aumentar la dosis, quiero dar dopamina, pero dosis por efecto alfa, tengo que asociarle dobutamina. La pregunta es, si a pesar que estoy dando dopamina a dosis alfa, no da resultado, ¿qué otro medicamento tengo que asociarle? Tengo que asociar adrenalina. Esa es la secuencia, dopa más dobu y más adrenalina. En caso de hipertensión, ¿se acuerdan? Hipertensión. Tengo un paciente que tiene hipertensión arterial y está en coma. ¿Eso se llama qué? Se llama emergencia hipertensiva. Entonces, yo tengo un paciente con emergencia hipertensiva, con daño en órgano blanco, ¿cuál será el agente que si ustedes ven un cuadrito de emergencia hipertensiva, cuál será el agente que casi se utiliza en todos los casos? Es el nitroprusiato. Casi en todos los casos. Viéndolos de acá, en hemorragia cerebral, o es nitroprusiato o es labetalol, el beta bloqueador. En cefalopatía hipertensiva lo mismo. En coma urémico, ¿utilizarían nitroprusiato? No, está contraindicado. Habría que usar un beta bloqueador, labetalol, por ejemplo. Nos vamos al otro extremo. Bradicardia. Si yo tengo un paciente que está en coma, llega por emergencia y está en coma, y le encuentro bradicárdico, tiene bradicardia y además hipotensión arterial, entonces ahí veo otra contradicción. Este paciente que tiene bradicardia debería tener, este paciente que tiene hipotensión arterial debería tener taquicardia. Sin embargo, este paciente en coma que tiene hipotensión arterial y tiene bradicardia, ¿cuál es la razón? Hipertensión endocraniana. Ese es un signo de hipertensión endocraniana. Bradicardia con hipotensión. O si no, también desde el punto de vista cardiovascular, un paciente que viene con bradicardia, tiene una frecuencia menor de 50 incluso, ¿qué sospecho? Bloqueo auriculoventricular. Ni hablar, eso es lo que tengo que plantear, incluso ya de tercer grado. ¿Cómo yo sé en el electrocardiograma que es de tercer grado? Muy simple, fácil. ¿Cómo yo, al ver un electrocardiograma, sé que este bloqueo es de tercer grado? Porque todos los intervalos PR son desiguales. Facilito. Yo antes me hacía problemas. Después me enteré que no hay PR verdadero y es bloqueo de rama de tercer grado. Si tiene QRS ancho, ¿dónde estará el bloqueo? A nivel del ACE-GIS
o debajo del ACGIS. Si tiene QRS normal por encima del ACGIS, será supraiciario. La fiebre. Acá hay que diferenciar fiebre de hipertermia. No es lo mismo fiebre que hipertermia. La diferencia es muy simple. En fiebre, el punto basal de la temperatura que está en el hipotálamo se eleva. Supongamos que esté en 37, se eleva a 38, se eleva a 39, el paciente hace escalofríos para ganar temperatura. Eso es fiebre. El aumento de la temperatura corporal por encima de 37 grados en condiciones basales, con incremento del punto basal de la temperatura. Entonces, ¿qué es hipertermia? Por ejemplo, si acá van al gimnasio después de la clase, el cuerpo está caliente, le tomo la temperatura, tiene 38, pero eso es hipertermia, eso no es fiebre. ¿Y por qué? ¿Por qué no es fiebre? Porque en hipertermia el punto basal de la temperatura no se mueve, no se modifica en el hipotálamo. Esa es la diferencia. Fiebre e hipertermia. No son sinónimos, tampoco debe confundirse con hiperpirexia, que es fiebre bastante alta, más de 40 grados. Puede haber también fiebre por hipertermia por alteración del centro regulador de la temperatura. Así tienen el llamado síndrome neuroléptico maligno. ¿Qué medicamento puede producir el síndrome neuroléptico maligno? Antipsicóticos. Podría ser la clorpromacina, puede llevar a ese síndrome. Justo este de acá, síndrome neuroléptico maligno, mención aparte. Es una respuesta idiosincrática a depresión, al descenso de la dopamina por medicamentos neurolépticos, que son antagonistas de esta dopamina o que inhiben los agonistas de la dopamina. ¿Qué presenta el cuadro? Hiperpirexia extrema. Disfunción autonómica, relajación de esfínteres, retención urinaria, cuadro de insuficiencia respiratoria y alteración del estado mental. En este caso hay que rehidratar al paciente, medidas de enfriamiento local, agonistas de la dopamina y relajantes musculares. Síndrome neuroléptico maligno. Sigamos con otros síntomas. La hipotermia. Una temperatura menor de 36 grados centígrados. ¿Por qué es peligrosa la temperatura menor de 36 grados centígrados? ¿Por qué? Porque va a alterar lo que ustedes conocen como la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. ¿Hacia dónde la lleva? Ustedes recuerden, cuando se desvía a la derecha hay menor afinidad por el oxígeno, a la derecha. Cuando se desvía hacia la izquierda, mayor afinidad por el oxígeno. ¿Quién puede decirme? Cuando baja la temperatura, ¿hacia dónde se va la curva? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Se va? No, pero acuérdate lo siguiente. A la derecha, menor afinidad por el oxígeno. Hacia la izquierda, mayor afinidad por el oxígeno. ¿Cuál es la variable que rige acá? Es el pH. Mira, el pH. Acuérdense de la mnemotecnia. La acidez de Lourdes para los de la derecha. Entonces, el pH disminuye. Cuando el pH disminuye se va a la derecha y todo lo demás aumenta. ¿Qué es todo lo demás? El PC2 aumenta, el 2,3-difosfoglicerato aumenta y la temperatura aumenta. Entonces, todo lo contrario. Cuando el pH aumenta, la curva se va hacia la izquierda y todo lo demás debe disminuir. O el PC2 disminuye, el 2,3-difosfoglicerato disminuye, la temperatura disminuye. Entonces, cuando hay hipotermia, la curva se va en forma extrema hacia la izquierda. Aumenta la afinidad por el oxígeno, el glóbulo rojo no suelta el oxígeno y hay hipoxia tisular. Es el peligro. Podrían venir también, a propósito, este tipo de respiraciones. Si por alguna razón se los he seleccionado. Ojo con este tipo de respiraciones. Kussmaul, que es la respiración acidótica, Cheyne-Stokes,
Cheyne-Stokes cuando hay depresión del centro respiratorio de causa variada, infecciosa, no infecciosa, traumática, por intoxicación, por meningoencefalitis, etc. Y la respiración de Biot es por tumores cerebrales. Entonces vean acá, ¿cómo es la respiración de Kussmaul? Es una inspiración profunda, una expiración rápida y apnea. Y así en forma intermitente. Kussmaul indica que el paciente está acidótico. Cheyne-Stokes es el aumento progresivo de la amplitud con una disminución progresiva de la amplitud y apnea. Aumento progresivo de la amplitud, disminución progresiva de la amplitud y apnea. Es la respiración de Cheyne-Stokes. La de Biot es parecida, pero no igual. Porque ¿qué hay en la de Biot? Un aumento progresivo de la amplitud y bruscamente pausa. Aumento progresivo de la amplitud y bruscamente pausa. Esta es la respiración de Biot que indica, puede estar indicando la presencia de un tumor cerebral. Mención aparte la hipoxia. La hipoxia puede tener varios mecanismos. ¿Qué es hipoxia? Es la disminución del aporte de oxígeno a las células. Y si a la célula llega menos oxígeno, ¿qué pasa? Va a haber menos producción de energía. Y si hay menos producción de energía, el metabolismo va a disminuir y eso va a afectar las funciones y va a alterar la homeostasis del organismo. ¿Por qué hay hipoxia? Por hipoxemia. Cualquier causa de hipoxemia. Otro mecanismo, la disminución de la capacidad de transporte de la sangre. Disminuye el transporte por anemia, metahemoglobinemia, intoxicación por monóxido de carbono. A propósito de la intoxicación por monóxido de carbono, la intoxicación por monóxido de carbono va a dar lugar a una acidosis metabólica. Será una acidosis metabólica con anion gap elevado o con anion gap normal. ¿Qué dicen? No pueden olvidarse de esa pregunta. Cuando el anion gap está elevado, 4 mecanismos: por cetoacidosis, por acidosis láctica, por uremia y por intoxicación. Intoxicación por salicilatos, por metanol y monóxido. Acuérdense, anion gap elevado cuando en el último mecanismo es por intoxicación por monóxido, por etanol, por salicilato. Luego hay una disminución del aporte de sangre a los tejidos, una situación de shock o una obstrucción arterial, una trombosis venosa. Trastorno de la difusión a nivel de intercambio de oxígeno y CO2, intoxicación de los sistemas enzimáticos celulares, por ejemplo, por cianuro, consumo excesivo de oxígeno en los tejidos, por fiebre, por ejercicio muscular intenso. ¿Cómo es que se produce el daño cerebral por hipoxia? Si nosotros regresamos a la pregunta, vamos a ver que si el paciente tiene hipertermia, hay que corregir eso. Un paciente en coma, si tiene hipertensión, debemos corregir eso, considerando el nivel de la presión arterial media. Y si tiene hipoxia, también. El cerebro, al igual que el corazón, son los órganos que son más sensibles, más lábiles frente a una situación de hipoxia. Cerebro y corazón. Es por eso que el paciente fácilmente, un paciente con hipoxia, empieza a presentar alteración mental. Un paciente con hipoxia empieza a tener descenso de la presión arterial. O sea, entran rápidamente en disfunción porque son órganos que necesitan el oxígeno, sí o sí. ¿Y a partir de qué momento ya el daño cerebral es irreversible frente a una situación de hipoxia? Se considera después de los 4 minutos ya el daño es irreparable. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente ya tiene síntomas de hipoxia? ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Hay una alteración en la capacidad de concentración y cálculos matemáticos. O sea, hay una alteración en lo que es a nivel del lóbulo frontal, lo que es orientación, lo que es atención y cálculo. Hay incoordinación motora y trastornos, cambio en el estado de humor del paciente. Ya cuando es severo, ya hay confusión, si convulsiona, ni hablar, estupor y coma.
Pasamos a otra pregunta. Un niño de 3 años que comienza a tener dificultades para caminar, correr y saltar y hacer actividades que antes le resultaban sencillas. ¿Qué es lo que tiene? Tiene, al parecer, una disfunción muscular. De hecho, a los padres les llama la atención la gran masa muscular gemelar que presenta su hijo. Además, se levanta del suelo en forma peculiar, trepando sobre su propio cuerpo. El residente que le acompaña califica esa forma de levantarse como la maniobra de Gowers. Usted ya sospecha que se trata de la distrofia muscular progresiva de Duchenne. Esta enfermedad, entonces ya nos están dando el diagnóstico, un niño que tiene limitación para la marcha y hay una inadecuado incremento de la musculatura al predominio de las piernas. Ustedes sospechan que se trata de esta enfermedad, se transmite como un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, por lo que la padecen casi exclusivamente los varones. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se hereda de forma ligada al cromosoma X? Bueno, dan todo un enunciado, pero la pregunta es otra. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se hereda de forma ligada al cromosoma X? Y aquí he puesto la lista de enfermedades ligadas al cromosoma X. Tienen la enfermedad de Fabry, la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, la distrofia de Duchenne, que presenta el paciente del enunciado, y el síndrome de Alport, que se acompaña de alcalosis metabólica. Entonces, de acá, de toda esta lista, la respuesta, la única enfermedad que es una enfermedad ligada al cromosoma X es la enfermedad de Fabry. Revisemos la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es una enfermedad hereditaria, como lo estamos viendo, que está ligada al cromosoma X. ¿En qué consiste esta enfermedad? La manera más sencilla de entenderla es la siguiente. En la enfermedad de Fabry, esta sustancia, el globotriostilceramina, va a incrementarse y se va a acumular exageradamente. La enfermedad de Fabry. ¿Por qué el globotriostilceramina se acumula? ¿Por qué se incrementa? Pero primero, un poco para motivar la atención, es necesario destacar cuál es el daño que va a ocasionar este globotriostilceramina. Va a dañar estructuras específicas, vasos sanguíneos, piel, riñón, corazón y sistema nervioso. Entonces, la enfermedad de Fabry se va a caracterizar por una nefropatía, miocardiopatía, también va a alterar la audición y también va a tener alteraciones oculares. ¿Pero por qué es que se va a acumular el globotriostil? Esta sustancia necesita un regulador para no aumentar en forma tan exagerada. ¿Y ese regulador cómo se llama? Se llama alfa-galactosidasa A. Esta enzima es la que se encarga de degradar el globotriostilceramina. Pero ¿qué va a suceder en la enfermedad de Fabry? Se va a alterar justo el gen que se encarga de la síntesis de esta enzima. Al haber una deficiencia o una alteración de este gen, va a haber niveles reducidos de alfa-galactosidasa A. Y al haber una disminución de esta enzima, va a haber un incremento exagerado del globotriostilceramina con la repercusión que ya les he mencionado. ¿Cuáles van a ser los síntomas que va a presentar este paciente? Primero, si es una enfermedad hereditaria, tiene que presentarse desde la infancia. Los niños se quejan de dolor distal en las manos o en los pies. O sea, son acroparestesias, pero de tipo de dolor neuropático, de tipo dolor urente. Y después van a tener este tipo de lesiones, angioqueratomas difusos, que es aquí he puesto la foto. Vemos como es como una pápula, incluso un poquito más grande, una placa elevada de bordes irregulares, un color rojo, negruzco, rojo, vinoso. Es el angioqueratoma
difuso, un poquito pruriginoso. Manifestaciones gastrointestinales, dispepsia, diarrea, e incluso puede haber compromiso multisistémico de grado grave. Y la repercusión ya la he mencionado. El tratamiento, ¿qué le falta? Le falta galactosidasa A. Entonces, ¿qué hay que darle? Agalsidasa alfa, que viene a ser un equivalente a la enzima que le falta. Entonces, yo creo que si preguntan sobre esta enfermedad, en esta diapositiva me va a permitir responder cuál es la enzima que falta, cuál es la enzima que aumenta y cuáles son los órganos que son dañados. ¿Y qué debo darle de tratamiento? Tengo que darle lo que le falta. La angina, esta es una pregunta interesante, nos permite repasar algo que todavía no hemos tocado, que es en el grupo del Zika, la angina inestable. La angina, este tipo de preguntas nos hacen un repaso previo, nos permiten repasar respecto al tema y después ya va hacia la pregunta. La angina es el dolor opresivo torácico debido a isquemia miocárdica transitoria. Es eminentemente clínico. Claro, el diagnóstico de infarto, el diagnóstico de Zika, esa también es pregunta de examen, es eminentemente clínico. El criterio clínico tiene bastante peso. El mecanismo con frecuencia se trata de un aumento de las necesidades de oxígeno provocado por los cambios de presión arterial y de frecuencia cardíaca, ejercicio y emociones, como factores desencadenantes. Un paciente que ya tiene daño coronario, un paciente que ya tiene placas ateromatosas coronarias, mientras que en otras ocasiones el dolor sobreviene sin causa aparente, o sea, aparece en reposo, sugiriendo que se ha producido una reducción espontánea de oxígeno. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que si nos hablan de angina de pecho, angina estable, se desencadena con el esfuerzo. Eso es lo que todos conocemos. Y si se trata de angina inestable, es en reposo generalmente, y si es con el esfuerzo, es con un esfuerzo mínimo. Esa es la característica de angina inestable. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál de los siguientes tipos de angina de pecho no se engloba bajo la denominación de angina inestable? Y nos dan varias alternativas que nos permiten repasar la clasificación de Braunwald de angina inestable. Dice angina en reposo, podría ser, ¿está bien? Pero acá nos preguntan cuál no está en el grupo de angina inestable. Angina recién de comienzo también me suena como angina inestable, que se manifiesta de esfuerzo y severo. Angina primer episodio a esfuerzos intensos, eso ya no me parece. ¿Por qué? Porque justo lo que le he dicho, angina inestable no se relaciona a esfuerzos intensos. Angina inestable se relaciona a esfuerzos leves. Y por razones obvias, por el grado de obstrucción de la luz coronaria. Angina prolongada, o sea, algo puede ser inestable. Y la de Prince-Metal sí me suena a una forma especial de angina inestable. Revisemos entonces. La respuesta es angina primer episodio. Y yo lo puedo deducir fácilmente por lo que le he dicho, por el concepto tradicional. Angina estable con el esfuerzo. Angina estable en reposo, y si hay esfuerzo, tiene que ser esfuerzo mínimo. Veamos la clasificación. Primero un enfoque de lo más general y luego iremos hacia lo más particular. El famoso Zika, síndrome isquémico coronario agudo. Zika va a incluir lo que es el IMA con ST elevado. IMA con el segmento ST elevado. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la obstrucción es completa, como están viendo en la fotografía. Y generalmente 90 y tantos % de los IMAs con ST elevado son Q. Acá la necrosis es transmural. Sin embargo, no todos, tengan en cuenta, no el 100% de los IMA con ST elevado no son Q. 97, 98, e incluso se puede decir de 1 al 5% de IMA con ST elevado son no Q. ¿Y qué significa que sean no Q? Que la obstrucción no es completa. Pero es la minoría. Cuando la obstrucción es incompleta, como estamos viendo acá, todavía hay
circula la sangre por la arteria coronaria, tengo dos posibilidades. O es un IMA no Q, o sea, un IMA con ST no elevado, o es una angina inestable. También acá hay que hacer la salvedad. Si bien es cierto, cuando yo escucho hablar de IMA con ST no elevado, inmediatamente lo asocio con no Q, pero también no todos los IMA con ST no elevado son no Q. Hay un pequeño porcentaje que son Q, a pesar que el ST no está elevado. Sin embargo, en la práctica, en términos prácticos, y eso también es pregunta de examen, y eso está en los consensos, cuando está indicada la trombolisis en un paciente con IMA, cuando el ST está elevado. Esa es la condición, es la clase 1, es decir, un nivel de evidencia más elevado. O cuando el paciente tiene bloqueo de rama izquierda completo, con la clínica de infarto. Pero el tema en este caso es la angina inestable. Estamos viendo acá que el SICA está constituido por IMA con ST elevado, IMA con ST no elevado y angina inestable. Y falta una. SICA trae 4 entidades y nos falta una. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Claro, muerte súbita también pertenece a SICA. Revisemos la clasificación de Bramwell. Tienen clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1, severa de reciente inicio. ¿Qué significa severa de reciente inicio? Que se ha presentado en los últimos 2 meses. Ha habido un episodio de dolor anginoso. Ha habido un episodio, pero sin dolor en reposo, o sea, con esfuerzo mínimo. Entonces, clase 1, severa de reciente inicio, en los últimos 2 meses, pero sin dolor en reposo. Clase 2 y clase 3 son las anginas en reposo, vean. Anginas en reposo, la alternativa A de esa pregunta. Entonces, hay 2 tipos de angina en reposo. Una es clase 2 y la otra es clase 3. Clase 2, angina en el último mes, pero no dentro de las primeras 48 horas previas. Se conoce como subaguda. En cambio, angina en reposo, pero dentro de las primeras 48 horas, dentro de las 48 horas previas, eso es agudo. Entonces ya tenemos acá las alternativas de la pregunta. Angina en reposo, sí es. Angina inestable, hay que considerar que una es subaguda, está en el último mes, y otra es aguda en las 48 horas previas. Hay una de reciente inicio también, que es la otra de las alternativas, en los últimos 2 meses, pero sin, y eso hay que subrayar, sin dolor en reposo. Además, hablaban de una angina inestable prolongada, que también existe, que es una forma especial. ¿A qué llaman angina prolongada? El dolor dura más de 20 minutos, porque ustedes saben que si el dolor anginoso se prolonga por más de 20 minutos, ya eso se considera como infarto. Sin embargo, esta es una excepción. Luego veremos, hay una diapositiva para juntar puntaje para ver cuándo sospechar en infarto. Aquí, más de 20 minutos, pero en el electrocardiograma no encontramos ondas Q de necrosis. Acá hay una progresiva también, y en reposo que hemos visto, hay un empeoramiento de los síntomas, aumento de la frecuencia cardíaca, intensidad y duración de la crisis. Y esta de acá es la última alternativa, me parece, la variante de Prince-Metal, que también es angina inestable. Ustedes se asocian también lo que han aprendido en el pregrado, ¿no? Prince-Metal es igual a vasoespasmo. Ni hablar, todos eso recordamos. Pero hay que tener presente que es vasoespasmo, pero en una arteria que ya está previamente lesionada. No es una arteria que esté sana. Por eso se da por espasmo focal de lesiones arterioescleróticas. Aquí la capacidad de ejercicio está preservada, episodios de reposo, con elevación del ST incluso. Eso, porque a veces nosotros consideramos, ¿cómo yo sé
Un paciente que viene con angina. ¿Cómo yo sé que es infarto o es angina inestable? Porque en el infarto el ST está elevado y en la angina inestable el ST no se eleva. Falso. En la angina inestable también puede elevarse el ST. Es por eso que requerimos de enzimas. Un ST que se normaliza con el cese de dolor, que eso no sucede con el infarto. También hay el post-infarto. Un paciente que ya ha sido hospitalizado y de pronto llaman a la guardia porque nuevamente está con dolor. Tras 24 horas de infarto de miocardio y durante el primer mes de evolución, o sea, después de 24 horas y durante el primer mes, tiene derecho a tener lo que se dice angina post-infarto. No quiere decir que tenga un nuevo infarto, sin embargo, hay que descartarlo. Pero si descarto el infarto, ¿cómo lo catalogo? Como una angina post-infarto hasta un mes después del evento. Afecta al 20% de pacientes ingresados por IMA, sobre todo si tenían angina previa o infarto sin ondas Q. La probabilidad alta, intermedia y baja. La probabilidad es alta cuando tengo angina más historia de enfermedad arterial coronaria. Hay un desnivel del ST hacia arriba o hacia abajo de 0.05 milivoltios. Ondas T negativas y enzimas positivas. Intermedia, la probabilidad intermedia si tiene angina, criterios de alto riesgo, más de 70 años, es diabético, ondas T negativas no residentes, pero las enzimas son negativas. Y la probabilidad de riesgo es baja, si tiene angina, le tomo el EKG y es normal. Le tomo enzimas y es normal. Son esos pacientes que le damos de alta. Llegan a la emergencia por dolor retroesternal de características anginosas, tiene factores de riesgo, pero el electrocardiograma es normal. Sin embargo, un electrocardiograma normal no descarta infarto. Un 70% el primer EKG puede ser normal, pero las enzimas ya ayudan. CPKMB, troponina T, mejor aún. Eso sería el paciente, le doy de alta. Pero si veo el paciente del centro, tiene factores de riesgo coronario, tiene dolor anginoso, en el electrocardiograma, ondas T negativas, pero ahí resulta que tenía otro EKG anterior y ya tenía las ondas T negativas, de repente simétricas, pero las enzimas negativas. Entonces el paciente también le puedo dar de alta. Sin embargo, este paciente de acá no. Tiene angina, historia de enfermedad arterial coronaria, es un paciente catalogado de cardiopatía coronaria y hay desnivel. Ustedes saben que, ¿cuánto tiene que ser el desnivel para que sea infarto? ¿Cuánto? ¿0.05 milivoltios? No. Tiene que ser, ¿cuánto? Si está en B1, B2, B3, basta un 0.1 milivoltios, 1 milímetro. En este caso todavía no está en nivel de infarto, pero hay ondas T negativas y encima ese paciente se debe quedar. ¿Por qué? Porque está en riesgo de infarto o de miocardio. Entonces, si regresamos, luego de esta pequeño repaso, y me dicen, ¿cuál de los siguientes tipos de angina de pecho no engloba la denominación de angina inestable? Pues nuevamente, ¿cómo afronto esta pregunta? Angina de reposo. Sí, recuerdo que hay una que es subaguda en el último mes y otra que es aguda en las 48 horas previas. Esto sí es verdadero. También recuerdo que hay una angina de reciente comienzo en los últimos 2 meses y sin dolor de esfuerzo. Está bien esta de acá. También recuerdo una prolongada. Esta prolongada que puede engañar, que aparentemente es un infarto, porque está durando más de 20 minutos, pero que las enzimas son negativas, pero que el electrocardiograma es negativo. Y no hay Q. Angina de Prince-Metal. También. Esta angina, la forma especial, que es por vasoespasmo, una arteria que ya está previamente lesionada. Y esta de acá, si no, se correlaciona porque están hablando de esfuerzos intensos que llevan en relación de una angina estable. Entonces ya hemos repasado la clasificación de Bramwell.